Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos siguen a través de este canal. Es una bendición poder llegar a cada uno de ustedes a través de la palabra del Señor. Bueno, qué bendición que Dios nos concede un día más de vida y un día más de privilegio y un día más de oportunidad. Saludamos a nuestros hermanos, amigos y a todos los seguidores allí en América, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, también en Oceanía, en Asia, en África y en Europa, y aquí en Suiza. Quiero hacer una oración para que Dios nos bendiga en este tiempo que vamos a tener. Que esta palabra sea de mucha bendición y sea de mucha edificación. Oremos al Señor. Señor, gracias. Quiero darte en esta hora, Dios mío, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias por la oportunidad de poder, Señor, llegar a cada uno de mis amigos y de mis hermanos en los diferentes lugares a través de la palabra. Danos hoy la revelación, el consejo de tu palabra, que sea de mucha edificación, Señor, para los que no te conocen y también para los que te conocen. Que esta palabra, Señor, llegue a través del Espíritu Santo a cada corazón y al espíritu de cada vida, Señor. Y que sea de mucha edificación y de mucha bendición. Muchas gracias, Padre. Te adoro y te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a mirar un versículo de la palabra del Señor, que está ubicado en Tercera de Juan, versículo 11. Tercera de Juan, versículo 11 dice: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Reitero, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hoy compartiré con todos ustedes bajo el tema: Dios desea que imitemos solo lo bueno. Ese es el tema. Dios desea que imitemos solo lo bueno. Alguien dijo en una ocasión: de tal palo, tal astilla. También alguien dijo: el que entre la miel anda, algo se le pega. Pero no siempre es así. En la Biblia conocemos ejemplos, en el libro de los Reyes y en las Crónicas, en estos libros, donde hubo padres que no andaron correctamente delante de Dios. Sin embargo, algunos de ellos tuvieron hijos, y esos hijos fueron todo lo contrario, fueron diferentes a ellos, fueron ejemplo. El hacer lo que otras personas hacen, en muchas ocasiones lo hace mucho cristiano porque quiere seguir ese ejemplo o porque le gusta. Pero la verdad es que cada uno de nosotros somos muy conscientes y tenemos nuestros 5 sentidos activos y una conciencia y una libre voluntad. Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. En este caso, siempre debe de haber conciencia en nosotros que la mayoría de los seres humanos en muchas ocasiones no va a actuar correctamente, como tal vez nos ha pasado a todos en algún momento en la vida. Pero que nosotros miramos personas, hay gente, por ejemplo, que está a nuestro lado, los padres, líderes espirituales, en fin, tantas personas. Y tenemos que decirlo que no hay hombre perfecto, porque la Biblia lo dice.
Estamos en el camino de la perfección, sí, pero precisamente es por eso, porque somos imperfectos, llenos de falencias, llenos de insuficiencias y de tantas cosas, y muchas de ellas desagradables delante de Dios, actitudes, comportamientos, impulsos, emociones, en fin. Y muchas de estas cosas pasan porque no hemos sido procesados o no nos hemos dejado procesar realmente por el Señor. La madurez, para tener madurez, se necesita tiempo. Y como dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Como todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, los seres humanos somos conscientes que hay muchas cosas en las que nos podemos equivocar, en las que podemos fallar, o cosas que otros ven que nosotros mismos no podemos ver. Por eso siempre debemos de pedirle al Señor que nos ayude a ser humildes o a tener humildad para reconocer. Aunque hay personas, y hablo del pueblo cristiano, que a veces se les va a decir algo incorrecto, la verdad, y no les gusta. Y no les gusta porque sencillamente no están dispuestos a reconocer. Por eso usted encuentra que mucha gente piensa que todos los de alrededor están equivocados, pero ellas y ellos no están equivocados, no están en lo correcto. Pero esto pasa porque hay orgullo, hay un ego muy alto allí. Y la persona no se quiere bajar, no se quiere rendir a Dios, no quiere reconocer. Y en esa forma no va a ser fácil el proceso. Porque una de las cosas que se requiere para madurar y para crecer y para alcanzar la perfección y la santificación es que el creyente reconozca que está lleno de falencias, de insuficiencias y de necesidades y que solo es por la misericordia de Dios. Entonces, como esto sucede y pasa en los seres humanos y en el pueblo cristiano también, y en los siervos y siervas de Dios, porque somos seres humanos, recuerde que todavía no somos ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. Todavía estamos en esta tierra y todavía estamos en esta carne. El apóstol Pablo dijo de la siguiente manera ya a la iglesia de Corintio: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué cree usted que lo dijo? Porque él se dio cuenta que él era humano también. Y que aunque tengamos a Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué pensamos. Seguimos en este cuerpo. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, estamos ahí. Entonces, tenemos que reconocer que nosotros mismos en muchas ocasiones nos hemos equivocado. Yo reconozco que en el tiempo que llevo de vida cristiana me he equivocado muchas veces. Y en el pastorado también me he equivocado muchas veces. Todos nos equivocamos. Alguien dijo, no sé quién inventó esa frase, pero alguien dijo, errar es de humanos. Pero el deseo de Dios es que nosotros sigamos siempre lo bueno. Ahora, el Espíritu Santo de Dios le revela aquí al apóstol Juan, que es el escritor de esta carta, de tercera de Juan, que tiene solo un capítulo, en el versículo 11, lo siguiente. Y dice de la siguiente manera: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Por qué les digo esto? Había un personaje allí, en una de las iglesias, que se llamaba Diótrefes. Diótrefes
fue ese hombre que parece, según mira uno aquí en las Escrituras, era un hombre carnal. Y además de ser un hombre carnal, era una persona que estaba resentida. Miren lo que dice el versículo 9 para mirar un poco. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces este era un pastor medio raro. Medio raro, ¿por qué? Porque se ve que allí había él había un señorío. Y había un señorío porque la iglesia es del Señor, no es de ningún ministro ni ningún hombre, de nadie. La iglesia es del Señor. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario. Así que él no quería al apóstol Pablo y a otros más, dice la palabra del Señor. Tenía allí su rencilla, su problema, su situación. Hablaba de ellos, o sea, era un difamador, era un criticón. Podemos decir, era un homicida espiritual. Porque el que habla de su hermano es un homicida. Ese era Diótrefes. Y algunos querían ir a congregarse, dice la Biblia, y se los prohibía. No sé qué formación era la que tenía este hombre, pero lo cierto es que estaba muy dañado. No tenía corazón de pastor. Era alguien que estaba actuando mal, estaba actuando como un impío, como un inconverso, como alguien que no conoce a Dios. Porque cuando vemos gente dentro del reino de Dios y el pueblo de Dios actuando de esa forma y de esa manera, no podemos definirlo de otra cosa. O sea, actúa, por eso dice la Biblia, hay justos como que tuvieran obras de impíos, y hay impíos como que tienen obras de justos. Pues este parecía justo, pero actuaba como un impío. No solamente estaba en contra de las autoridades y hablaba de ellos, sino que habían algunos hermanos que se querían congregar allí y los expulsaba de la iglesia. O sea, él se adueñó de la iglesia. Él creía que él era el dueño de las almas, de la gente de la iglesia. Él nunca entendía que fue llamado para ejercer un ministerio y para servir a Dios. Él pensó que todos los que llegaban eran sus hijos todos, y que él era el papá, el padre de todos, y había allí un señorío y una cantidad de cosas más. Entonces, en vista de eso, cuando llegamos al versículo 12, el apóstol Juan le advierte a la iglesia y le advierte a los creyentes. Aquí lo que le está diciendo es: lo que este hombre está haciendo es muy malo, exageradamente malo. O sea, se está comportando peor que un impío o alguien que no conoce a Dios y que nunca ha visto a Dios. O sea, parece que Diótrefes nunca había visto a Dios. O si en algún momento había tenido esa experiencia, pues en este momento estaba engañado, estaba descarriado, estaba haciendo todo lo contrario. Parece que pensaba que la iglesia era una empresa y que podía hacer lo que quisiera y hablar de quien quisiera y hablar de las autoridades y maltratar a la gente y decir quién viene y quién no viene. Ese era Diótrefes, el espíritu de Diótrefes. Entonces, como viene allí hablando de esto, entonces el apóstol Juan dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Dice la palabra del Señor: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y es que a eso somos llamados. Ahora, mire que nos encontramos en un tiempo. Ahora, siempre ha sido difícil para la iglesia del Señor. Cuando usted mira la historia, aún en la iglesia primitiva, nunca ha sido fácil. Porque nosotros, los hijos de Dios, sabemos que estamos en ese bando de Dios. Somos el ejército del Dios viviente. Hay otro ejército que es el ejército de Satanás, del enemigo, de las tinieblas.
que es representado por el pecado, por la maldad, por la rebeldía, por la desobediencia. El que no quiere reconocer a Jesús como Salvador, ni a Dios como Dios, sino que le gusta es el mundo, el pecado y la maldad, ese es otro mando. Ese bando está a cargo de Satanás y los demonios. El bando de Dios, pues ya sabemos que es el Espíritu de Dios que lleva la obra adelante, y nunca ha sido fácil. Pero aún dentro de la iglesia del Señor hay muchas cosas, malas actitudes como esta, cuando llegamos aquí al texto, del contexto de lo que viene pasando. Entonces, igual vamos a ver una cantidad de cosas. Dentro de la iglesia vamos a ver criticones, difamadores, envidiosos, que envidian el ministerio de otro, la bendición de otro, el talento y la capacidad que Dios le ha dado a otro. Eso se va a ver. Eso se vio hasta en los 12 discípulos que Jesús tenía. Hasta en los 12 pasó eso, entre ellos. Y claro, eso pasó porque eran inmaduros, porque no habían sido santificados, ni habían sido perfeccionados. De igual forma pasa en la iglesia, como dijimos hace unos momentos. Entonces vamos a ver una cantidad de cosas. Alguien dijo, de todo se ve en la viña del Señor. Ahora, no podemos ir muy lejos. El Señor Jesucristo mismo dijo que dentro de la iglesia habría trigo y habría cizaña. La cizaña tiene que ver con el pecado, con la maldad, con la desunidad, con todo aquello que es contrario y que no es acorde a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y hay trigo, que el trigo tiene que ver con la justicia, con la santidad, con el amor, con lo correcto. Entonces, en la iglesia del Señor vamos a ver todo eso. Por ejemplo, usted sabe que Judas era una cizaña dentro de 12. Así que si en 12 había una cizaña, y creo que más también, porque había un Tomás por ahí que era incrédulo. La incredulidad tiene que ver con la cizaña también. Habían otros dos que querían tener el primer lugar. Así que eso ya formaba una división, así que eso era cizaña también. Había otro que era autosuficiente y creía que se las sabía todas y hablaba a la ligera. Así que no era el mejor ejemplo de los otros, que también representa la cizaña. Y muchas cosas más, que representa el pecado, la rebeldía, la desobediencia, el no propiciar la unidad, no propiciar la paz, la armonía entre el pueblo, el que desanima los proyectos que tiene un ministro o un pastor y mantiene, en vez de alentar, en vez de apoyar, entonces desanima, desalienta, no lo hace. Todo eso tiene que ver con la cizaña. En el pueblo de Dios hay trigo y hay cizaña, pero recuerde que el propósito de Dios y del Espíritu Santo de Dios, que es el que lleva la obra adelante, es que nosotros somos llamados a imitar lo bueno. El apóstol Pablo lo entendió muy claro, y él por eso escribe: y de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. O sea, el apóstol Pablo era claro que todas estas cosas iban a presentar, pero él no iba a hacer caso. O sea, él no le iba a tirar mente. Él no le iba a dedicar tiempo a esas cosas que lo iban a desalentar, a desanimar, que iban a propiciar la desunidad, el desaliento, que iban a dañar la paz. Él dice: de ninguna cosa hago caso. En otras palabras está diciendo: yo he crecido y yo he madurado y yo no le voy a prestar mucha atención. Eso nos pasa a nosotros también. Vamos a ver personas y hay gente que no ha madurado en esa área. Pero ¿cómo es posible que ella hace eso? Y que él hace eso, y que ellos hace eso, y que yo por eso es que no voy a la iglesia, y que por eso es que no creo, y que por eso es que no sigo, y que por eso es que mejor no voy allá. No, usted no puede hacer caso a eso. Usted imite lo bueno. O sea, emitimos lo bueno. ¿A quién vamos a mirar? A nuestro amado Salvador. ¿Qué ejemplo nos dio nuestro amado Salvador? Nos dio ejemplo de unidad, de sometimiento, de obediencia, de amor, de santidad, de servicio, de búsqueda, de consagración. Todo el ejemplo lo tenemos de nuestro Maestro.
Ahora miramos las escrituras, esos hombres y mujeres que fueron transformados por el poder de Dios, los que escribieron estas cartas. Miramos el ejemplo de después, ¿quiénes fueron? Una bendición. Entonces tenemos que ser conscientes que mientras una persona no es perfeccionada y santificada, totalmente es posible que vaya a cometer muchos errores, muchas equivocaciones, pero que si usted y yo vamos a poner la mirada en esas personas, en esos actos, en esas actitudes, posiblemente vamos a tropezar. Y es verdad, eso hace tropezar mucha gente. Pero si usted es una mujer o un hombre consciente que Dios la salvó y que Dios lo salvó y que Dios la llamó y lo llamó y que usted y yo seguimos al Señor, ¿qué debemos hacer? Imitemos siempre lo bueno. Ahora, cuando vemos cosas incorrectas, ¿qué hacemos? No nos podemos a los cuatro vientos a llamar a Raimundo y a todo el mundo a juzgar, a criticar, porque la Biblia dice que nosotros no somos jueces. No, eso no dice la palabra del Señor. También la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados y no me vayan a malinterpretar, porque hay muchos que malinterpretan. Piensan que al hablar esto, uno está diciendo que no se hable en contra del pecado. No, yo no estoy diciendo estas cosas. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que se presentan y se van a presentar, pero que uno debe ser sabio y uno debe ser prudente y obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Es mejor orar por ese hombre, por esa mujer, por esas personas y darle buen ejemplo y enseñar. Y si se han equivocado, usted y yo no hagamos eso. Pero si usted ve a alguien que hace lo incorrecto, ¿para qué va a imitar lo que ella hizo, lo que él hizo? Alguien que es grosero, alguien que es maleducado, alguien que es altanero, alguien que trata mal las personas, alguien que vive echando indirectas, alguien que la toma personal, alguien que es resentido, Usted y yo no debemos de imitar eso. ¿Por qué no debemos de imitar eso? Porque eso no es bíblico, eso no es de Dios, eso no es de un cristiano espiritual, eso no tiene que ver nada con la santidad, eso es obras de la carne. Usted y yo no podemos imitar obras de la carne y obras que son pecaminosas, no, de ninguna manera. Nosotros somos llamados a imitar lo bueno. Entonces, cuando usted vea algo, usted le ora a Dios y le dice, Señor, eso estuvo mal, ayúdame y guárdame para yo no cometer nunca esa equivocación y no cometer ese error. Y no obrar como obró ella, como obró él. Si alguien alguna vez en la vida usted la ha humillado, lo ha humillado, le ha maltratado y usted se ha sentido mal, aprendamos de eso. Mire cómo se siente uno cuando lo tratan así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar a otras personas así como me tratan a mí? No, es para madurar. Yo he conocido gente y hombres que le sirven a Dios y mujeres que en alguna ocasión, en algunos diálogos, no, es que así me trataron a mí y así me formó a mí el pastor tal y así me formó la sierva tal y yo aprendí. Entonces, porque fue la sierva tal y porque fue el pastor tal, usted va a aprender vicios, resabios, costumbres, mala educación, va a aprender lo incorrecto. No, eso no es correcto. No. Siguen siendo hombres, por eso nosotros debemos poner la mirada en el Señor. Las personas las amamos, los respetamos, oramos por ellas y por ellos, pero el mal ejemplo no lo debemos seguir. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo enseñó, porque la Biblia nos lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por eso que nosotros no podemos imitar lo malo, ni de nuestros padres, ni de nuestro cónyuge, ni de nuestros hermanos, ni de nuestros líderes o pastores, como se llame, que usted lo vea, algo que es incorrecto. Lo que es incorrecto es incorrecto. Entonces, no imitemos eso. Eso no se puede imitar. Y les decía ahora, hay momentos que a usted le han hecho sentir mal y usted se ha sentido mal. Entonces, eso es para que uno madure y crezca y se dé cuenta uno cómo se siente cuando lo tratan así. Así que yo voy a tratar a mi prójimo correctamente bien, porque yo no quiero que a mí me pase, que a él le pase lo que a mí me pasó. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama crecimiento, esto se llama madurez, eso se llama santificación y esto se llama perfección, ser perfeccionado. Que Dios puede ir lijando y quitando de nosotros todos esos perjuicios y prejuicios
y resabios y esa conducta y todo eso que no glorifica a Dios y que no trae ninguna bendición al cuerpo de Cristo y a la iglesia del Señor. Entonces se le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Escuche, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces aquí aparece algo. Aquí prácticamente se está diciendo que Diótrefes no había visto a Dios. En la actitud que él tenía, él no había visto a Dios. Y ustedes y yo encontramos mucha gente que dice muchas cosas. Como que yo oro mucho, que yo ayuno mucho, que yo busco mucho a Dios, que yo voy mucho a la iglesia. Pero hay que mirar el fruto. Realmente lo que está diciendo sí dice que ha visto a Dios. ¿Por qué es lo que está diciendo aquí? Dice, el que tiene una mala actitud y un mal comportamiento y que no son frutos dignos de una verdadera sierva, de un verdadero siervo, de una verdadera cristiana, de un verdadero cristiano. La Biblia, el Espíritu Santo a través del apóstol Juan está diciendo que esa persona no ha visto a Dios. Entonces vemos que mucha gente no ha visto a Dios y no ha conocido a Dios. Si no lo ha visto, mucho menos lo ha conocido. ¿Pero por qué? Porque todo árbol se conoce por sus frutos. Entonces, según el comportamiento de este hombre Diótrefes, el hombre no había visto a Dios. Porque la Biblia dice, el que hace lo bueno ha visto a Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ni le ha conocido. Una de las señales de que un hombre o una mujer ha tenido una experiencia con Dios y conoce a Dios es su actitud, es su comportamiento, es su testimonio, es su forma de hablar, de pensar, de comportarse. Da a entender que realmente el Espíritu de Dios está en ella, está en él. ¿Por qué? Porque ha aprendido de Dios y ha aprendido de su palabra, porque ha visto a Dios. ¿Y por qué ha visto a Dios? Porque cree esa palabra y la lleva a la práctica. Porque quiere hacer lo bueno siempre e imitar lo bueno, no lo malo. El que quiere que uno imite lo malo es el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él quiere que usted imite todo lo malo. De hecho, usted sabe que él es un imitador. Todo quiere imitar a Dios. En todo, hasta en los dones, quiere imitarlo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Si nosotros hemos visto a Dios, siempre sigamos lo bueno. No olvide, Dios quiere que nosotros nos comportemos y que imitemos siempre lo bueno. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, mientras que estemos aquí en esta tierra. Y por eso el mundo conocerá que usted es una sierva, que usted es un siervo de Dios, que usted es una hija de Dios y que usted es un hijo de Dios, porque usted ha nacido de nuevo, porque se ha convertido, porque ha sido regenerado, porque hay frutos dignos de arrepentimiento, porque hay un testimonio, un comportamiento y una actitud que demuestran y muestran que de verdad Jesucristo está en su vida y está en su corazón. Qué bueno, démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo, por este momento, Señor. Permite que esta palabra sea de mucha edificación para cada vida y para cada corazón. Donde quiera, Señor, que se escuche esta palabra, que tú entres a aquel corazón y aquellas vidas y que haya esa edificación y haya esa fortaleza que tú sabes dar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por su atención prestada ahí. Hasta una nueva oportunidad.